suficiente para los requerimientos del paciente. En el caso de la disnea de causa cardíaca es por congestión vascular pasiva, que hace que se reduzca el espacio del alveolo debido a ensanchamiento de la porción intersticial del pulmón y un espacio más largo de transmisión del aire ya oxigenado hacia la circulación sistémica debido al edema que se genera en el espacio intersticial. Eso a grandes rasgos es la causa de la fisiopatología de la disnea en el cardíaco. La disnea ya se los he dicho y hoy lo voy a repetir porque es importantísimo y es pregunta de examen, ¿no? La disnea, en el caso de enfermedades cardiovasculares, es la manifestación típica de la falla ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí está resumida la fisiopatología. Es producida por estasis venocapilar pulmonar debido a una insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, simplemente no puede llegar la sangre del pulmón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda debido a que hay un obstáculo a nivel del ventrículo izquierdo que impide que ese contenido sanguíneo del pulmón se vacíe hacia las cavidades izquierdas y eso produce un rezago de sangre en el lecho pulmonar, hablo del lecho vascular, y lógicamente que eso va a producir problemas de difusión de los gases. Entonces, hay causas que pueden provocar ese estancamiento circulatorio a nivel del ventrículo izquierdo. La causa más común de todas es la hipertensión. Otra causa menos común, pero más grave, que es la estenosis aórtica. Problemas de falla de bomba, como en el caso de enfermedad isquémica del corazón o miocardiopatía. Y por restricción del llenado ventricular, cuando desde fuera se comprime al corazón y no lo deja llenarse, una actividad inflamatoria como la pericarditis constrictiva, que se traduce en algo que se llama taponamiento cardíaco o tamponade. Y por último, algo que no afecta al ventrículo izquierdo, pero que sí puede provocar una disnea de aparición súbita. Fíjense lo que estoy diciendo, no afecta al ventrículo izquierdo, pero sí evita que llegue sangre para oxigenarse a nivel del pulmón, pues es la tromboembolia pulmonar, que se va a manifestar por dos datos elementales, básicos. ¿Cuáles son esos datos de sospecha de la tromboembolia? Bueno, pues que un paciente tenga postración prolongada, ¿sí? Y que desarrolle súbitamente disnea y aumento de la frecuencia cardíaca. Hagan de cuenta que ustedes le están pasando visita a don Juanito, un viejito de 80 años que se cayó y tiene fractura de cadera y está esperando que le pongan su prótesis y todos los días lo visitan mientras llega la prótesis y el señor está pues tranquilo esperando que llegue su material de osteosíntesis para que lo operen, pero un buen día llegan con Juanito y se dan cuenta que tiene disnea, ¿sí? Está batallando para respirar y aparte existe un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Eso los debe hacer sospechar en un paciente con reposo prolongado en una tromboembolia pulmonar, que generalmente ocurre cuando existen problemas circulatorios venosos periféricos, como las varices. Entonces, le estoy dando mucho énfasis a este último problema debido a que todas las anteriores sí son fallas del ventrículo izquierdo y dijimos que la disnea era la manifestación principal de la insuficiencia ventricular izquierda. Sin embargo, en la tromboembolia pulmonar es la excepción, ¿sí? Que puede ser causa de disnea súbita y de incremento de la frecuencia cardíaca que hace que el paciente experimente esa sensación desagradable de insuficiencia funcional respiratoria, que no le llega suficiente oxígeno a los tejidos. ¿Se comprendieron los dos mecanismos? Estos que son de ventrículo izquierdo y este último con el asterisco que es excepcional, pero que corresponde a una embolia pulmonar masiva. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien. Bueno. No, doctor. El ejemplo que les puse de la aparición de una tromboembolia pulmonar es en un paciente con postración prolongada por una enfermedad traumatológica como la fractura de cadera, por ejemplo, o en cualquier otro sitio que haga que el paciente dure en cama demasiados días. Lamentablemente en nuestros sistemas públicos de salud nunca existe, salvo excepciones,
el material para resolver rápidamente una enfermedad de esta clase en la gente mayor, que es a quien más le pasa, y pues ahí se complican antes de que tengas formas de resolver el problema, ¿no? También ocurre creo que se los mencioné cuando hice la primera exposición sobre este tema, en mujeres que fueron operadas de cirugías pélvicas, como histerectomías o cesáreas, que hubo mucha ligadura de los lechos vasculares al extraer la matriz o al abrir la matriz para sacar un producto, y que súbitamente el primer día que la señora se levanta a caminar o a vaciarse al baño, ¡pum!, una tromboembolia, ¿no? Del lecho vascular ocluido a través de ligaduras por intervención quirúrgica. Y otra causa que no es ni la intervención quirúrgica ni la fractura de cadera, pues es la insuficiencia venosa periférica con varices gruesísimas, como el tamaño del grosor de un dedo meñique, ¿no? Que esas acumulan sangre a nivel entre una válvula y otra de una misma vena, particularmente las safenas, y que a partir de ahí un coágulo se puede desprender, tapar la entrada de la arteria pulmonar en el ventrículo derecho y producir estos datos importantísimos: disnea y palpitaciones o inicio súbito de un aumento de la frecuencia cardíaca. Recordando que la frecuencia cardíaca máxima normal es ¿de cuánto? De 100. 100. No debe rebasar 100 por minuto, ¿verdad? Y pues si un pacientito está postrado, pues rara vez va a tener 100 de frecuencia cardíaca, y menos los viejitos, ¿no?, que tienden a la bradicardia en forma normal. Bueno, la clasificación de la disnea, les he hablado de una clasificación viejísima, que es esta de la New York Heart Association, que esta data desde la década de los 60 del siglo pasado, pero que es una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca que se basa justamente en la disnea y que tiene por particularidad que es una clasificación muy sencilla, que a la vez permite estadificar el grado de complicación de una insuficiencia cardíaca. Ahorita la vamos a ver. Y ya hablamos de lo que era disnea paroxística nocturna y ortopnea. Ambas son disneas que ocurren en la posición acostado, ¿sí? La diferencia entre una y otra, ¿cuál es? En la ortopnea, o sea, tienen incapacidad para estar acostados. Definitivamente. En la ortopnea Y- ni siquiera se puede acostar. Sí, Y en la y la paroxística, paroxística solo es nocturna, o sea, de rato. generalmente le llaman con otro apellido más, que es paroxística nocturna. Claro, no todo el mundo se acuesta solo en la noche, ¿verdad? Hay gente que pues igual puede reposar en el día. Y esta sí te permite acostarte un rato, pero esa misma posición acostado hace que aumente el flujo de retorno, hace que se congestione la sangre en los pulmones, y después de un rato de estar acostado el paciente se tiene que levantar bruscamente. He sido muy insistente en que exista esa diferenciación entre ambas formas de disnea, porque las dos tienen por denominador común el hecho de que ocurren en decúbito. La diferencia es que una de plano no se puede poner en decúbito y el otro se puede poner por periodos cortos en decúbito y lo levanta la congestión pulmonar que hace que el paciente se siente o se ponga de pie. ¿Qué es platipnea? Disnea al estar parado. Disnea al estar de pie. ¿Y la trepopnea? Al estar acostado de lado, ¿no? Esa que obliga a que te acuestes de lado. La platipnea se relaciona mucho con cortocircuitos vasculares o shunts, ese es el término inglés, o cortocircuitos vasculares. Por ejemplo, la cirrosis hepática. En cambio, en la trepopnea, esta generalmente se relaciona con derrame pleural, ¿sí? Y el paciente se va a acostar sobre el lado donde existe el derrame, y para dejar libre el lado que no está ocupado con líquido y poder ventilar o respirar con más facilidad, ¿sí? Entonces esta es una disnea que hace que el paciente adopte una posición de decúbito lateral. Y por último, la disnea funcional o suspirosa, que eso es muy propio de las situaciones de tensión psíquica o de alteraciones de tipo emotivo, ¿no? En la que el paciente puede experimentar
como la necesidad de más captura de aire en forma, perdón, intermitente y momentánea. Bueno, aquí está, esto es importantísimo que se lo aprendan y lo sepan porque se lo voy a preguntar siempre, ¿sí? Una disnea de la clasificación de la New York Heart Association, que insisto, es viejísima, pues prácticamente hace 60 años que se diseñó esa clasificación, pero persiste por lo fácil, por lo práctico. El grado 1 se presenta solamente ante grandes esfuerzos que superan la actividad habitual del individuo. Ejemplos, correr o subir escaleras. Solamente ahí se hace evidente. Todavía hay funcionalidad cardíaca efectiva, pero parcial. En el grado 2, esta ocurre cuando el paciente ejecuta ejercicios moderados, como caminar a paso normal. Aquí ya quiere decir que el paciente tiene un corazón que está desfalleciendo porque las actividades habituales le están causando disnea. Caminar a paso normal. La primera era solo con actividades mayores como correr o subir escaleras, ¿sí? En la disnea grado 3 se presenta con esfuerzos mínimos como bañarse, vestirse, comer, hablar, ¿sí? El paciente que le falta el aire hasta de hablar, pues eso ya es una situación crítica, ¿no? Entonces va aumentando la severidad de la disnea porque se está presentando con actividades que normalmente implican muy poco esfuerzo. Y en la disnea grado 4 se presenta aunque el paciente no esté haciendo nada. Esto indica un grado severo de congestión pulmonar, que es el equivalente al denominado edema pulmonar agudo, ¿sí? O sea, ya un paciente que de plano tiene el pulmón siempre congestionado. Y entonces en un edema agudo pulmonar, pues el paciente se está ahogando y trata de sentarse para tratar de compensar y disminuir la sangre que llega hacia el pulmón, pero aún así se está con incremento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y la cardíaca. Normalmente aquí hay hasta estertores audibles a distancia, aunque no le pongas el estetoscopio al paciente. Te acercas a su cama y se oye el gorgoreo de sangre que está invadiendo los alveolos, que ya no está en el intersticio, ya se metió al alveolo. Y se puede presentar, junto con este grado de disnea, una expectoración de aspecto rosado o asalmonado, ¿sí? Eso ocurre en el edema agudo de pulmón. Entonces, la clasificación de la New York Heart Association, pues prácticamente es subjetiva, ¿sí? Sin embargo, eso no le quita valor. Esto permite, por el simple interrogatorio, que ustedes se den una idea del grado de deterioro funcional del ventrículo izquierdo. Entonces, hay otras formas de denominación de esta clasificación que se llama clasificación de la insuficiencia cardíaca basado en la disnea y en el avance de la disnea, ¿no? Entonces, prácticamente es un sinónimo la disnea de la insuficiencia cardíaca izquierda, que no se les olvide. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas? No, por mi parte no. Bueno, ahora brincamos otro aspecto, lo del dolor coronario. Puede haber dolor torácico no coronario y dolor coronario. El que no es coronario, pues realmente te da oportunidad de que estudies al paciente con toda calma. El que sí es coronario no es así. El dolor coronario es un dolor que hace que el paciente experimente ciertas características, con una excepción que les mencioné cuando hice la exposición antes de las vacaciones, que dijimos que en ciertas enfermedades muchas veces el paciente se infartaba sin dolor. ¿Se acuerdan cuál? Era la pausa reversible. En la diabetes mellitus, ¿sí? Que dijimos que era doblemente importante. Aunque no estamos hablando de diabetes, diabetes es igual o es sinónimo de enfermedad coronaria, ¿eh?
Se dice que un paciente, en cuanto lo diagnosticas con diabetes, debes empezar a proteger sus coronarias. Y la mejor forma de proteger sus coronarias es mantener el colesterol a raya, ¿sí? Y hacer que el paciente empiece a tomar medicamentos que disminuyan el riesgo de un infarto. Entonces, por ejemplo, hay quien empieza desde que el paciente debuta con diabetes con 2 medicamentos que disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria. Una es el principal, más accesible, más económico y que le llaman como salvavidas, pues es la aspirina a bajas dosis, ¿no? O ácido acetilsalicílico, y el otro se llaman estatinas, que son medicamentos que disminuyen la producción hepática de colesterol. Las estatinas más conocidas, pues la pravastatina, que ya está prácticamente por salir del mercado, y la atorvastatina, que es la más efectiva, ¿sí? Esas estatinas inhiben enzimáticamente la producción hepática de colesterol. Pero bueno, regresando a lo que es el tema del dolor coronario, hay antecedentes y factores de riesgo. Recuérdenme algunos de los que ya mencionamos. Tabaquismo. Al tabaquismo, ese es uno. Otro, Dislipidemia. Ser hombre. dislipidemia. Otro, Hipertensión. hipertensión arterial. Otro más, se los acabo de mencionar aquí. Obesidad. Bueno, La diabetes. obesidad y diabetes. ¿Habrá importancia con respecto al género? Los hombres. El hombre en cualquier etapa de su vida, sobre todo si se expone a factores como todos los que acaban de mencionar ahorita, si fuma, si es obeso, si es sedentario, ¿sí? Y si tiene alguna enfermedad metabólica como diabetes, dislipidemia o bien si tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular previa como la hipertensión. Todo eso, pues lógicamente que pues el que tiene todo eso, pues hace cuenta que ya compró boleto, ¿no? Es casi se va a algún tipo de enfermedad coronaria. ¿Quién quiere hablar? No escuché, perdón. ¿Quieres repetir la pregunta? No sé, creo que a alguien se le prendió el micrófono por accidente. Ah, bueno. Entonces, ¿qué características son clásicas que hacen que el dolor coronario se considere típico? Bueno, pues ahorita las vamos a mencionar, pero las podemos así resumir en un dolor que el paciente describe como un dolor con sensación inminente de muerte, es opresivo, es retroesternal, es en un punto amplio del tórax, el paciente se toma con el puño en la zona del precordio, ¿sí? No es en un punto específico y generalmente está íntimamente relacionado con el desarrollo lento de un fenómeno irreversible que difícilmente se puede detener, que es la aterosclerosis. Ahorita vamos a poner una diapositiva sobre eso. Es raro que exista enfermedad coronaria manifiesta con dolor sin que exista aterosclerosis. Lo más común, así, más común, lo relacionado con aterosclerosis, ¿sí? Menos común relacionado con espasmo de las coronarias o lo que le pasa a las mujeres en menopausia. ¿Se acuerdan de una enfermedad que les mencioné? Bueno, avanzo y luego me regreso. Les hicieron daño las vacaciones. Esa enfermedad a pequeños vasos, que les decía que hay muchas mujeres en menopausia que se les hacen estudios de cateterismo por un dolor precordial y resulta que no tienen fenómeno de aterosclerosis tan evidente. Y puse aquí a una mujer de edad madura, canosita, arrugadita, etcétera, porque es típico del proceso de la menopausia. Hace rato que pregunté con respecto al género para pensar en la posibilidad de que un dolor sea coronario, pues lógicamente que el hombre en cualquier etapa de su vida tiene más riesgos de desarrollar enfermedad aterosclerótica y diabetes por todo lo que ya mencionamos, obesidad, sedentarismo como factores menores, tabaquismo como factor mayor y otros factores mayores que enfatizo, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Si una persona junta todo eso, pues está comprando boleto para infartarse en alguna etapa de su vida.
Ahora, cuando no hay obstrucción coronaria es porque existe un espasmo reversible de las coronarias y eso tiene un nombre típico que dijimos que era la angina de Prinzmetal. Ahorita lo vamos a ver de nuevo. Y una causa más rara que a veces no tiene que ver con aterosclerosis y que puede producir un infarto en edad joven es la estenosis aórtica, por ejemplo, porque dijimos que el llenado de las coronarias ocurre en diástole y que cuando una válvula aórtica está estenótica, no permite que llegue suficiente flujo sanguíneo a la raíz de la aorta, que es donde están los orificios de las coronarias, y que no se puede llenar las arterias coronarias, y entonces puede producir angina o infarto, que pueden ser las dos manifestaciones de dolor coronario o traducción de dolor coronario en una edad muy temprana. Y por último, la miocardiopatía hipertrófica, que les dije que esto también podía ocurrir en los atletas, ¿no? En los que la persona hace mucho ejercicio físico, el ventrículo izquierdo se vuelve grueso totote, ¿sí? El derecho se mantiene prácticamente normal, vamos a ponerlo así, pero el izquierdo se vuelve grueso totote, esto. Y el ventrículo izquierdo grueso no tiene al parejo el desarrollo de colaterales de las coronarias y entonces el pacientito pues va a tener un problema de irrigación de un miocardio grueso. Ahora, no siempre se relaciona con el ejercicio, esos son casos excepcionales. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad per se, solita, ¿sí? Que lamentablemente en los atletas de alto rendimiento pues también se puede desarrollar un incremento de la masa miocárdica como una respuesta compensadora al ejercicio de máximo rendimiento y que puede producir un desequilibrio entre el crecimiento de la masa miocárdica y la falta de desarrollo de colaterales de las coronarias, y eso puede ocasionar sufrimiento isquémico del corazón debido a que hay mucha masa muscular y poca irrigación. ¿Se entendió? Sí. Sí, doctor. Doctor, una duda. Dime. ¿Cuál es la fisiopatología de los daño a pequeños vasos en mujeres posmenopáusicas? O sea, Pues ¿por qué pasa el espasmo? justamente aquí mira, hay muchas controversias. Una de ellas señala que rara vez una mujer en etapa menstruante, es decir, hormonalmente activa, rarísimo es se infarta una mujer así. Para que se infarte debe nacer con algún tipo de defecto anatómico cardiovascular o valvular. O sea, para que una mujer que todavía es hormonalmente activa y menstrua se infarte, tiene que tener un defecto estructural anatómico. En cambio, defectos de aterosclerosis no ocurren hasta que aparece la menopausia. Pero hay personas que les hacen cateterismo y no encuentran placas de aterosclerosis, sobre todo mujeres posmenopáusicas o en menopausia. Es diferente decir en menopausia o posmenopáusicas, ¿no? Ya posmenopáusicas son varios años después de que se instaló esto. Aparentemente, el hecho de que esos pequeños vasitos que no están obstruidos sufran un proceso de falta de riego coronario es la falta del estímulo de riego sanguíneo coronario que favorece la presencia de los estrógenos en la mujer joven, ¿sí? Hasta al menos eso es en teoría lo que pudiera provocar ese problema, ¿sí? Es decir, enfermedad de pequeños vasos, que digo, usted no tiene por qué saberlo a esta altura de la carrera, ¿sí? Es un fenómeno que se describe de poco tiempo hacia acá y que lógicamente de lo que te habla es de que el paciente o la paciente está experimentando ese tipo de alteración sin que demuestres enfermedad obstructiva de las coronarias por aterosclerosis. O sea, es como, vamos a decirlo, como un diagnóstico indirecto. No vi placa de aterosclerosis, no vi obstrucción o estenosis coronaria. Entonces es un problema de los vasos que están más allá de donde puede llegar el alcance de un catéter, ¿no? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, repitiendo, el género, pues, es mayor en el hombre que en la mujer, el riesgo,
excepto en la etapa entre los 50 y los 60 años, que ya estamos hablando de la posmenopausia en promedio, en que prácticamente el riesgo entre hombre y mujer es igual, ¿sí? En esa etapa de la vida, debido a que pues, se pierde la protección estrogénica de la mujer en cuanto le llega la menopausia. Sin embargo, fíjense, hay un estudio, lo voy a mencionar ahorita, que se hizo con puras enfermeras en Estados Unidos. Creo que se los comenté la vez anterior. Se llama Estudio de las Enfermeras. Todas eran mujeres en esta etapa de vida, en la posmenopausia, obviamente que ya tenían niveles bajos de estrógenos. Y luego dijeron, bueno, vamos a ver qué fenómenos ocurren en estas personas. Y encontraron que había los factores estéticos como la pérdida de la lozanía de la piel, la resequedad vaginal, la tendencia a las infecciones de la orina, los cambios de carácter, la caída de cabello, eso, que son factores que pues, no van a matar a la paciente, ¿verdad? Pero que sí son factores desagradables. Encontraron que esas mujeres también tenían alteraciones esqueléticas, como tendencia a la osteoporosis, riesgo de fracturas, etc. Pero luego dijeron, bueno, si les reponemos estrógenos, vamos a quitar todo eso y lógicamente que si una mujer con estrógenos en etapa joven de su vida no se infarta, se considera que los estrógenos son un factor protector. Y les empezaron a dar estrógenos como tratamiento compensatorio en la menopausia y dijeron, debe reducirse el riesgo de enfermedades vasculares. Y sorpresa, no se redujo el riesgo. En las mujeres estas que fueron sometidas a estudio, hubo tanta enfermedad vascular cerebral, EBC, o enfermedad coronaria, ¿sí? Como si no hubieran recibido estrógenos, ¿sí? Y entonces aquí cuestionaban si realmente los estrógenos producen algún tipo de protección cardiovascular. No se ha encontrado bien el mecanismo de esto, ¿sí? Pero de que sí ocurre protección, pues sin duda que sí, porque pues las mujeres en etapa joven no les pasa nada de estas enfermedades. En cambio, cuando llegan a estas edades y se carece de estrógenos en forma natural, sí se presentan estos problemas vasculares graves que sí ponen en peligro la vida. Pero en fin, esos son estudios que no tienen todavía conclusiones así muy drásticas, pero que de alguna manera pues sí llaman la atención de que se suponía que se iba a mejorar este riesgo, que era el que más importaba, y no hubo modificaciones a favor. Antecedentes heredofamiliares pesan, pues no es una herencia directa, pero cuando uno tiene antecedentes de enfermedad vascular en familiares de primer grado, como papá, mamá, o hermanos o abuelos, pues lógicamente que tiene más riesgo de una enfermedad coronaria. Los hábitos, pues ya los dijimos, ¿no? Como el fumar, el sedentarismo, la comida en abundancia que genera obesidad, pues todo eso tiene un impacto negativo para el desarrollo de un dolor torácico de tipo cardiovascular. Y las enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, y si acaso nos faltan las valvulopatías, ¿no? Y lo que había mencionado en la diapositiva previa, que es la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, valvulopatías y la miocardiopatía. Pero estas pues, las pongo a propósito o las excluí de esta diapositiva porque pues con mucho no son tan comunes como cualquiera de estas otras, ¿no? Bueno. Y ahí está lo que viene siendo la aterosclerosis y todo el proceso. En realidad la placa de aterosclerosis se va formando progresivamente, se calcula que en un periodo de 15 a 20 años. Son primero estrías grasas que traducidas desde el punto de vista histopatológico es grasa que se mete al subendotelio y donde entran células que se la comen y que se llaman macrófagos, que al comerse la grasa
se vuelven células que se llaman espumosas o foam cells, ¿sí? Y entonces, estas células espumosas que están en el subendotelio hacen que se levante el endotelio y que se empiecen a atraer algunos fragmentos minerales, células muertas y sobre todo plaquetas, y entonces se hace una placa fibrosa. Si una placa se fragmenta, como ocurre aquí, se va a producir una microhemorragia en la superficie de la placa. Y esa microhemorragia, si se desprende, va a formar un coágulo que viaja y se va a impactar y a atorar en un vaso de más pequeño calibre. Y ahí es cuando viene la isquemia. Y si no se resuelve a tiempo, pasa de isquemia, que es un proceso reversible, a infarto, que es un proceso irreversible que deja una huella grave en el corazón. Esa huella viene siendo una zona de necrosis. ¿Se comprendió? Sí. Sí. Sí, doctor. El daño coronario por estenosis valvular aórtica, vean ustedes, hagan de cuenta, aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está la válvula aórtica. Acuérdense que una válvula aórtica vista desde arriba, aquí como si te metieras a la aorta, pues van a ser 3 fragmentos o 3 semiesferas, que vienen siendo las 3 valvas, que dijimos que eran en nido de golondrina, ¿sí? Así, son 3 que tienen que coaptar y acercarse en el centro. Una vez que entra la columna sanguínea y penetra hasta acá arriba, entonces la sangre que tiende naturalmente a regresarse va a llenar los huequitos de estas valvas y las va a acercar entre sí, y normalmente deben producir un cierre normal, ¿sí? Una válvula aórtica pues tiene un diámetro promedio de 2,5 centímetros cuadrados. Entonces, si por alguna razón existiera una estenosis valvular, como se va a ver aquí, no, perdón, eso viene mucho más adelante cuando vemos valvulopatías. Pero si se provocara una estenosis valvular que hace que la aorta se quede así cerrada permanentemente y no permita por rigidez el paso de la columna sanguínea hacia este punto, pues lógicamente que por muy estrecha que sea una válvula, algo de sangre va a pasar. Y el corazón, para poder vencer esa resistencia, pues va a hacer que se incremente el volumen de la masa ventricular izquierda. Y entonces el problema es doble, ¿no? Ahora va a haber mucho volumen ventricular izquierdo que va a reducir la cantidad de sangre que puede llegar al ventrículo, y luego un obstáculo mecánico que se debe vencer, que es una válvula estrecha, y eso va a producir problemas de irrigación coronaria. En la irrigación coronaria, acuérdense que se hace en diástole a través de los ostium coronarios que están por encima, aquí a este nivel, ¿sí? Donde está el cursor ahorita. Ahí están los ostium de las coronarias, la derecha y la izquierda, y ahí es donde se llenan de sangre y fluye esta sangre hacia la superficie miocárdica, ¿sí? Entonces, eso lógicamente que... ¿Qué pasó? Es que le hablan de Saltillo, pero si quiere reportarnos más tarde. ¿De dónde es? De la red de Relaciones Públicas de la Universidad. No, pues de una vez pásemela, por favor. Permítame un segundo. ¿Sí? Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Públicas. ¿Sí? La licenciada Jessica Sí. Bueno, Monroy. buenos días. Bien, para servirle a sus órdenes. Bueno, estoy en clase, pero dígame, sí. Sí. Ujú. Sí. Ujú.
Sí. Pablo Ruiz y el doctor Javier Morán. Sí, es que todos ellos son integrantes del Centro de Investigación Biomédica y sí tienen producción constante de artículos. Sí, entre ellos también el doctor Javier Morán, que es de los más productivos. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Más relevante, sí. Ujú. ¿Y, y cómo se lo podemos hacer llegar? A Gloria, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, cómo no. Sí. Buenos días, señor. Mire, estoy hablando de Facultad de Medicina de Medicina. ¿Quiere usted enviar una información aquí? Sí, yo los puedo ubicar fácilmente. Aquí los tenemos. Sí. 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 Sí, claro. Sí. Ujú. ¿Se casa? Así es, sí, para más comprensible para todos los niveles, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno. Sí, proporcionalmente. Sí. Sí, tú dime a qué. Usted me da ahorita todos los datos y yo convoco a los investigadores y les doy a conocer esto por bajo los requisitos que usted quiere que se hagan y con todo gusto se los enviarán. Sí. Muchas gracias. Ahí después. A sus órdenes. Le voy a pasar el teléfono rápido. Sí. Me da los datos. Sí. Sí. Bueno, pero ya no. Sí. Perdón, era una llamada de Saltillo. Entonces, les decía, el daño más clásico por el que ocurre enfermedad coronaria es aterosclerosis, pero en otras cosas en las que no existe aterosclerosis, pues también existen estenosis valvular aórtica, que luego la vamos a ver con más detenimiento por sus características de que genera un soplo y aparte es la valvulopatía más común en México y en el mundo. Y por último, la enfermedad de pequeños vasos, a la que ya le dedicamos un comentario. ¿Cuáles son las características que se le estudian a un soplo? Intensidad, localización, irradiación, el tipo o carácter de un dolor torácico, estaba hablando del soplo, de un dolor torácico, la forma de inicio, cuánto tiempo dura y si va con datos acompañantes de tipo simpático vagal. Me expreso, por ejemplo, la intensidad, ya les dije, el paciente que tiene un dolor coronario lo describe como un dolor con sensación inminente de muerte. La excepción son algunos pacientes diabéticos que se infartan sin dolor. La localización, pues, es en el área precordial, que viene siendo a nivel de la tetilla, más o menos, quinto espacio, cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular aproximadamente. La irradiación es típica o al miembro torácico izquierdo, ¿sí? Dicen, se irradia el brazo izquierdo, o bien hay pacientes que describen la irradiación del dolor hacia el cuello del lado izquierdo y la mandíbula,
¿sí? Y hay pacientes que describen el dolor dependiendo de la ubicación de la zona necrótica del corazón o zona de sufrimiento isquémico hacia el epigastrio. Lógicamente que los que describen el dolor a nivel y que se irradia o que nace aparentemente en el epigastrio, pues son los pacientes que tienen sufrimiento isquémico del corazón de la cara inferior o la cara diafragmática. En cambio, los que lo tienen en la parte más común y más lábil para infartarse, que es la cara anterior del corazón, pues lo describen irradiado o al miembro torácico izquierdo o al cuello. Estas irradiaciones son más comunes. El tipo o carácter pues, es intenso y opresivo. La forma de inicio pues, generalmente está íntimamente ligado al esfuerzo. Es la forma de debut de una enfermedad coronaria que primero es angina y después se vuelve infarto. Casi siempre empieza después de realizar un esfuerzo mayor, ¿sí? Como empujar un auto, cargar un objeto pesado, subir escaleras, tratar de correr, hacer un ejercicio severo, intenso, como trotar largas distancias. Y pues ahí hay gente que se ha infartado tratando de correr medios maratones o 10K o cosas así. Un problema isquémico que es transitorio y que dura minutos y que se quita con reposo, que el paciente va y se sienta y se le calma el dolor o se le quita totalmente, pues generalmente habla nada más de isquemia, no trascendió y no dejó una huella de daño permanente, que es la necrosis. La duración es importante. Cuando es isquemia generalmente dura solo unos minutos. 2, 3 minutos mientras el paciente busca en dónde sentarse o acostarse y hacer disminuir el dolor. Pero cuando algo dura más de 30 minutos promedio y no se quita con vasodilatadores ni con el reposo, este paciente es altamente sugestivo de un infarto y se le debe aconsejar que se mueva rápidamente a una unidad hospitalaria porque dicen los cardiólogos intervencionistas, que son los que resuelven este problema, que el tiempo dentro de la aparición del dolor que no se quita y el momento en que el paciente se interviene es oro, ¿no? Debe ser de preferencia dentro de las primeras 4 o bien máximo dentro de las primeras 6 horas que el dolor se instala, cuando se puede recuperar una buena parte del miocardio con intervenciones de cateterismo. De otra manera, el paciente, si no, se me va a pasar y se queda todo un día en su casa ahí tirado, pues obviamente que ya no va a recuperar miocardio, ¿verdad? Por más intervenciones que se le hagan. Los datos acompañantes de tipo simpático son la palidez, la diaforesis y la sensación de angustia. Y los datos de tipo vagal vienen siendo 2, los náuseas y vómitos o el deseo de defecar, que a muchos pacientes los acompaña a la aparición de un dolor coronario. Existe algo que se llama equivalente de angina. Angina es, ya les dije, señal de isquemia, y la isquemia no forzosamente deja una huella permanente. El paciente que tiene un equivalente que no es típico con todo lo que ahorita se mencionó, es el que ni siquiera tuvo dolor precordial y lo tiene de inicio a nivel del cuello o a nivel del epigastrio, ¿sí? Y eso se llama equivalente de angina, ¿no? O sea, no tuvo el dolor típico, tuvo un dolor de presentación inusual, fuera de lo común, y sin embargo no por eso deja de ser angina, sobre todo si existen factores de riesgo, como ya los que mencionamos antes, el género, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, enfermedades metabólicas o hipertensión. El factor desencadenante es muy importante. Ya mencioné que generalmente el factor mayor desencadenante es el esfuerzo. Uno se debe preocupar en un paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria cuando un dolor se presenta sin esfuerzo. Eso ya quiere decir que el grado de perturbación circulatoria de las coronarias es tan grave que se llega a presentar aunque el paciente no haga ningún esfuerzo, como subir escalones, caminar deprisa, trotar, incluso pues hay ocasiones en que se desencadena con actividades como la actividad sexual. Y factores atenuantes pues son el reposo o el paciente que ya sabe que tiene factores de riesgo y le han dicho que padece enfermedad coronaria silente,
todavía que no deja necrosis, le dicen, aparte de reposar, debe tener siempre con usted una tabletita de nitritos, como el isosorbide sublingual, que se coloca debajo de la lengua la pastillita y que disminuye la afluencia de sangre hacia el corazón por secuestro de sangre a nivel venoso y le quita trabajo al corazón. Entonces, cualquiera de estas dos cosas, un dolor que se calma al reposar o con nitritos, quiere decir que no llegó a provocar necrosis y se quedó en isquemia. Isquemia, por lo tanto, es menos grave, ¿sí?, que necrosis, y hacia donde camina la isquemia cuando no se resuelve es hacia necrosis. Y necrosis pues ya es irreversible, ya es tejido muerto, ¿sí? Que claro que es parcial, ¿no? O sea, una zona muerta en la pared ventricular. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Nota. Bueno, la clasificación de los dolores pueden ser angina o infarto. La angina es la que tiene muchas variantes. Desde la angina más común, por eso la pongo en primer lugar, que se denomina angina de esfuerzo o angina clásica de Heberden. Sigue la más grave porque se presenta, aunque el paciente no haga esfuerzo, que se llama angina de reposo. Esto quiere decir que existe un accidente de placa. ¿Se acuerdan? Hablamos de placa aterosclerosa que se fragmenta, que se forma una hemorragia superficial, que forma un coágulo y que ese coágulo se desprende de súbito. Aquí el paciente, aunque esté acostadito, lo llega a despertar el dolor en las noches. Eso quiere decir que el problema es muchísimo más grave que aquel que para desencadenar el dolor necesita realizar un esfuerzo mayor. Y luego viene la angina variante o de Prince-Metal. En esta, el proceso no tiene que ver con aterosclerosis, es una angina que se relaciona con espasmo de las coronarias y muchas de las veces se presenta por exposición brusca al frío, ¿sí? También viene, algunos pacientes se puede desencadenar angina en el decúbito, particularmente en la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando ustedes le tienen que aconsejar a un paciente que cuando el dolor que siente con características de ser coronario persiste pese al reposo y al uso de nitritos, como ya lo comenté en la diapositiva previa, se debe pensar en un infarto del miocardio en evolución y que aquí el tiempo que corre es un tiempo valiosísimo. Hay que correr rápidamente a una sala de urgencias y pues se harán procedimientos de tratamiento farmacológico como trombolíticos que tratan de deshacer el coágulo que tapona coronaria, o bien intervencionismo, que viene siendo una forma de cateterismo especializado que hace un cardiólogo intervencionista, ¿sí? Y con eso pueden salvar miocardio y dejar una lesión mínima o incluso no permitir que se haga una zona muerta. Y eso, pues lógicamente que le mejora el pronóstico a cualquier paciente. Bueno, pero no todos los dolores del área precordial son por isquemia coronaria o necrosis. También puede haber dolores por pericarditis. La pericarditis tiene que ver con procesos inflamatorios agudos. Entonces, aquí el proceso que media es inflamación. Y la inflamación, ¿sí?, puede ser por muchas razones. Una es infecciones virales, ¿sí? Otra puede ser por causa tóxica, ¿sí? Otra puede ser por causas como, por ejemplo, inflamatorias autoinmunes, como la serositis que ocurre en los pacientes con lupus, ¿sí?, de las enfermedades autoinmunes. Y todo eso, pues lógicamente que son procesos de severidad que van a provocar una inflamación del pericardio. Es dificilísimo diferenciar que se trate de una enfermedad isquémica así por pura clínica o de una enfermedad por pericarditis. Para eso se tendría que complementar con estudios de enzimas que en la pericarditis no se elevan y que en el caso del paciente con infarto sí se elevan, entre ellas enzimas de daño miocárdico como la troponina, como la mioglobina, ¿sí?, y otras
menos específicas como las transaminasas y la deshidrogenasa láctica y las creatinfosfoquinasa. Esto se tiene que medir en un paciente que tenga dolor coronario o dolor precordial que no sea coronario. Enzimas y electrocardiograma. Y tienen cambios que son característicos en una cosa o en otra, ¿no? En un dolor por infarto o en un dolor por pericarditis. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre un dolor por isquemia? El dolor pericárdico generalmente es de inicio lento. Alguien que tiene una infección viral o una enfermedad como lupus, no se le hace una serositis de la noche a la mañana, o no se le hace una inflamación pericárdica de un día para otro. Se puede hacer en el transcurso de varios días. Eso hace que el inicio sea lento y gradual, cosa que no ocurre en un anginoso o en un infartado, que se le produce inmediatamente después del esfuerzo o que lo despierta durante la noche por un agudo en el precordio. También en la pericarditis el dolor puede ser retroesternal por irradiación al cuello y a la base del hemitórax izquierdo, ¿sí? Curiosamente, el dolor se describe como, en lugar de opresivo, como urente, o sea, como sensación así quemante, o lancinante, como si algo lo atravesara. Y menos común, opresivo, que dijimos que esto era más típico de la enfermedad coronaria. También se ha visto que en la pericarditis el dolor se incrementa no con los esfuerzos, sino con los accesos de tos o estornudos, que aumentan la presión intratorácica. Y a diferencia del coronario, que se alivia porque el paciente se acuesta o porque el paciente se pone nitritos debajo de la lengua, aquí lo alivia una posición que le llaman de oración mahometana. ¿Se acuerdan cómo era eso? Que dijimos que los musulmanes a cierta hora del día, creo que es a las 12 del día, voltean hacia el sitio donde está la Meca y se ponen en una posición de cuclillas, ¿sí? Con el pecho hacia el frente. Entonces el paciente hace de cuenta que queda así, ¿no? La cabeza aquí y el pecho para acá, ¿sí? Entonces eso le llaman posición de oración mahometana, ¿no? Aquí están los pies. O el paciente simplemente se inclina hacia el frente. Entonces, si se fijan, sí hay características para pensar en una cosa u otra, mientras ustedes le preguntan al paciente y lo observan, y mientras alguien le toma muestras del laboratorio que se tardan en los hospitales privados, la troponina y la mioglobina se los reportan en 15 minutos. En los hospitales públicos, pues a veces no existen ni estas, es una tristeza, pero es la verdad. Y el electro sí, mientras estás interrogando y observando al paciente, puedes tomar un trazo electrocardiográfico. Aquí está el pericardio en un esquema, cómo está perfectamente adosado. Hay dos pericardios, el pericardio visceral, que está pegadito al miocardio, y el pericardio parietal, ¿sí? Que es despegadito del visceral, y que para evitar la fricción cada que el corazón late, debe tener un pequeño contenido de líquido, ¿sí? Cuando ese pericardio normal, que no está inflamado y que se ve delgadito como aquí en esta línea blanca, ¿sí lo alcanzan a advertir? Se vuelve grueso, inflamado. Al principio la pericarditis es seca, pero después la misma inflamación hace que se produzca una mayor cantidad de líquido, como se ve aquí, y entonces ese líquido hace que el pericardio se distienda y que se vean imágenes como esta, que le llaman corazón en garrafa, ¿no? Y un dato electrocardiográfico de sospecha de pericarditis es este signo que le llaman como una bandera que está ondeando, ¿no? Bien. Entonces, y otro signo se llama alternancia eléctrica. Complejos grandotes en una misma derivación, seguido de un complejo más chiquito, y luego de vuelta otro grandote, y luego así chiquitos, ¿sí?
Bueno, pero eso ya son detalles finos de diagnóstico, pues en los que se necesita estar relacionado con estas enfermedades y tener la experiencia necesaria. Pero claro, yo se los menciono para que estén enterados. Donde yo creo que vamos a parar hoy ya es el dolor aórtico, que rápidamente, pues generalmente es provocado por una lesión preexistente que se llama aneurisma de la aorta. El aneurisma no duele, pero sí puede producir un soplo audible en el resto de la exploración. Cuando se vuelve un problema es cuando se rompe el aneurisma en las paredes de la aorta, y entonces las empieza a disecar. Y esa disección aórtica es la que produce un dolor característico dependiendo del sitio de ubicación del aneurisma, que a veces se corre como si fuera descendiendo por toda la aorta a nivel paravertebral izquierdo, y que puede llegar por toda la espalda hacia las piernas. Y el paciente pues también tener, dependiendo del sitio de ubicación del aneurisma, como enfermedad vascular cerebral o isquemia miocárdica, porque se tapan las coronarias, pero por un mecanismo distinto a la aterosclerosis o distinto a la estenosis valvular. Bueno, hoy la detenemos aquí. Yo creo que mañana vamos a continuar. Analicen las diapositivas de lo que va hasta ahorita, y si hay alguna pregunta, pues me la hacen saber. Vamos a detener ya la grabación. Y no sé, por favor, no se